Bien. Bueno, pues en esta ocasión a mí me va a tocar darles la enseñanza. Creo que se escucha un poco fuerte, pero está bien. Y vamos a empezar dándole gracias a Dios. Si me acompañan cerrando sus ojos, vamos a empezar con una oración. Dios, muchas gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque un día más podemos estar todos reunidos dándote la gloria y la honra, Señor. Te pido que esta mañana tú nos enseñes algo nuevo y algo fresco y que puedas utilizar mis palabras y mi boca para dar una enseñanza correcta, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros y este inicio de semana empieza bien si estamos contigo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy les voy a platicar acerca de un milagro que a mí me encanta, un milagro que a primera vista o a primera leída, lo primero que pensé fue ¿y para qué? Como para qué iba a hacer Jesús algo así. Si me acompañan a Mateo 14:22, les voy a leer esta historia. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse y entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le respondió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Cuando leemos por primera vez este pasaje, lo primero con lo que me quedé fue: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y me quedé pensando en si los discípulos acaso no creían antes. Pero no era que los discípulos no creyeran antes que no era el Hijo de Dios, sino que con cada milagro que sucedía, con cada cosa, con cada obra que Jesús hacía, ellos iban fortaleciendo su fe y creyendo y rectificando que sí, verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Como cuando conoces a alguien que cocina muy bien y hace un arroz increíble. Cuando hace el arroz increíble le dices: «Cocinas muy bien». Vuelve a hacer una comida rica y no es que no creyeras que no cocinaba bien, pero le vuelves a decir: «Cocinas muy bien, de verdad eres una excelente cocinera». A una persona muy inteligente pasa lo mismo, ¿no? De repente te sorprende con la forma en la que piensa y solamente lo estás rectificando, no solamente lo estás repitiendo. Verdaderamente eres muy inteligente. Y eso es lo que pasaba en esta ocasión con los discípulos. No es que antes de verlo caminar sobre el agua no creyera que era el Hijo de Dios. Sin embargo, quedaron impactados cuando lo vieron caminar sobre el agua y cuando Pedro también pudo caminar sobre el agua, dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué se asustaron los discípulos? Porque si ya sabían que Jesús los iba a alcanzar, se asustaron. ¿Y cómo sabíamos que los iba a alcanzar? Pues en la historia nos platica que Jesús les dijo: adelántense. Y pues cuando le dices a alguien adelántate, pues es porque yo te voy a alcanzar al rato. Y tan así creían que Jesús los iba a alcanzar que la barca siguió avanzando. Si no hubieran creído que los podía alcanzar, pues dejaban la barquita cerca, ¿no? Pero tal vez ellos imaginaban que los iba a alcanzar en otra barca o que los iba a ver del otro lado. No sé, se imaginaban otras cosas, pero no que Jesús fuera caminando hacia ellos. Además había una tormenta, estaba todo oscuro, estaba lloviendo fuertemente, las olas estaban grandes y a todos nos ha pasado, todos hemos tenido miedo. Cuando estamos solos en nuestra casa y empieza la tormenta y sus papás no llegan o sus hijos no llegan, de repente alguien toca la puerta, pero están los truenos y demás, te asustas, ¿no? Y empiezas a escuchar cómo se abre la puerta y la llave, se te espantas. Lo primero que haces es espantarte. ¿Por qué? Pues porque da miedo.
Pero ya después preguntas quién está ahí, cuando te contestan y reconoces la voz, te calmas, ¿no? Ay, soy yo, tu hijo. Ay, está bien, pásale. Entonces era lo mismo, era natural que se asustaran los discípulos porque creyeron que era un fantasma y además era algo que todos estaban viendo. Si nada más uno de ellos hubiera dicho, como es un fantasma, los otros le dicen, no, estás loco, no hay nada, no hay nada. Pero todos estaban viendo lo mismo y entonces fue como esta fobia colectiva que los encerró a todos y entonces todos gritaron de miedo y le gritaron que era un fantasma a Jesús. Jesús los calma y les dice, no, soy yo Jesús, ya me conocen. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué Pedro le pide una prueba? Entonces Pedro le dice, y si eres tú Jesús, manda que yo camine hacia ti. ¿De verdad Pedro necesitaba que Jesús le probara que era él? Cuando estamos en este mismo escenario de la casa, con la tormenta, con el miedo que tenemos, y no reconoces la voz de la persona que te está diciendo, no, soy yo dudo mucho que le vayas a abrir la puerta y le vayas a ayudar. O sea, pones una tranca o algo así hasta que reconozcas a la persona. En un escenario similar a lo que estaba sucediendo con Pedro, imaginémonos que estamos en un árbol, hasta arriba en un árbol, y de repente llega un hombre grande y te asustas porque no lo reconoces, está muy lejos, no lo reconoces. Y le preguntas que quién es y él te dice, soy yo, y entonces tú desconfiado le dices, bueno, me voy a aventar, si me atrapas eres Jesús, si no me atrapas no eres Jesús. O sea, no es lógico, no es tan lógico. Yo creo que Pedro estaba 100% seguro de que era Jesús. Lo que él quería saber es si él podía caminar sobre el agua al igual que Jesús lo hizo. Él no necesitaba que le afirmaran que ese hombre que estaba ahí caminando era Jesús. Ya él había dicho quién era, ya él estaba seguro de quién era. Lo que él quería saber era si él podía hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. Hombre de poca fe no fue al bajarse de la barca. Yo creo que al bajarse de la barca fue el hombre con más fe de la Biblia. Dijo, Pedro era un pescador, Pedro conocía el agua, Pedro sabía que en esas condiciones de tormenta, de agua revuelta, de agua peligrosa, no era seguro bajarse de la barca, no era seguro confiar en tus fuerzas, no era seguro confiar en que sabía nadar muy bien y que, bueno, al fin, si no es Jesús, yo nado, ¿no? Si no es Jesús, bueno, yo me arriesgo, pero yo solito puedo. O sea, creo que él estaba muy consciente de todo el entorno que había y con toda la fe y la certeza, la convicción de quién estaba ahí adelante, se bajó de la barca creyendo que si Jesús dice, Jesús hace. Que si Jesús le dijo, tú puedes caminar, saltar de la barca y caminar hacia mí, es porque Jesús lo iba a respaldar. Y con toda la fe del mundo, Pedro baja de la barca y empieza a caminar. Y creo que muchas veces nos hemos imaginado esta escena como un agua cristalina, tranquila, con Jesús caminando sobre el agua como en un espejo, ¿no? Tranquilito y como que no se ve nada, y Pedro igual. Pero la historia nos relata que era de noche, era de madrugada, habían olas, había todo un caos, una tormenta gigantesca. Y bueno, cuando te imaginas el agua parejita, como que tiene un poco de sentido dónde pisas, ¿no? Pones un pie adelante y pues está la superficie del agua. Pero con olas no me puedo imaginar como por dónde tenía que pisar. Y me imagino perfecto, bueno, no sé si ustedes han ido a 15 años o niñas, adolescentes con tacones, caminando en empedrado, ¿no? No. ¿Dónde piso? Y así me imagino perfecto a Pedro intentando caminar y decir, bueno, seguro, no estoy, porque ¿dónde voy a pisar? ¿Dónde voy a poner el siguiente pie? Pero Jesús dijo, ¿no? Y entonces empezó a caminar. Y si se acuerdan en la historia, ¿en qué momento es en el que Pedro se empieza a hundir? ¿Qué dice un poquito antes de que Pedro se empiece a hundir? Que se asustó. ¿Pero por qué se asustó? ¿Qué escuchó?
Escuchó la fuerza del viento, escuchó la tormenta, una tormenta que ya estaba sucediendo. Una tormenta que ya tenía un rato ahí. Pero ahora dejó de ponerle atención a Jesús y empezó a ponerle atención a la tormenta. Empezó a poner sus ojos en la tormenta y en las dificultades, en todo eso que le decía, no es lógico que estés caminando sobre el agua. Es peligroso. Hay olas gigantes, te vas a ahogar. La tormenta, los relámpagos, los truenos empezaron a hacer estragos en su confianza. Y si recordamos la definición de fe, ¿no? Entonces ya no estaba con la certeza de que podía hacerlo. Y se empieza a hundir. Yo no creo que la poca fe de Pedro haya sido porque no cree en Jesús, porque inmediatamente le dice, Jesús, sálvame. O sea, él estaba seguro de que Jesús era Jesús, de que Jesús podía salvarlo y de que Jesús, en el momento que le clamara, él lo iba a levantar. Se empieza a hundir Pedro y clama a Jesús y le dice, Jesús, sálvame. Y Jesús lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí yo lo veo como ya lo tenías, Pedro. Ya habías hecho lo más difícil, ya habías saltado de la barca. O sea, ese salto de la barca era el salto de fe. Era ese momento en el que tu milagro se hizo. O sea, ya estás ahí, de pie. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué después de tener tanta fe y confianza en quién soy yo, dudas de lo que puedo hacer por ti y de que yo te estoy sosteniendo? Cuando Pedro lo levanta y ya se suben a la barca, yo me quedé pensando en cómo por qué iba a dudar y cómo esto nos afecta a nosotros. Nosotros muchas veces pedimos a Dios por milagros y le pedimos a Dios por un trabajo nuevo, le pedimos a Dios que ayude en nuestro negocio, le pedimos a Dios que nos saque de la depresión, le pedimos a Dios que restaure nuestro matrimonio, le pedimos a Dios que restaure nuestra relación con los padres o con los hijos, que acerque nuevamente a la familia, y Jesús lo hace. Y nosotros le creemos en ese momento y nos aventamos. Y decimos, si es cierto, tú puedes restaurar mi matrimonio, entonces lo que voy a hacer es ir y buscar a mi esposo o a mi esposa. Y tú le crees a Jesús y das ese salto gigantesco y vas y lo buscas y resulta que sí, que tu esposa o tu esposo dicen, vamos a intentarlo una vez más. O buscas a tu hijo y de repente dices, ay, tiene súper linda hora conmigo, ¿no? Y ya empiezas esa relación. Pero ahí no acaba tu milagro. Ahí apenas acabas de saltar de la barca. Ahí apenas estás demostrando que sí confías en Jesús, pero es momento de caminar sobre el agua. Es momento de tener la mirada puesta en ese que te dio la capacidad para que caminaras sobre el agua. Y a veces cuando empiezan los problemas y las dificultades, empezamos a creer que somos nosotros. Yo creo que Pedro en ese momento empezó a decir, son mis piernas las que me están sosteniendo, soy yo el que está dando los pasos. Y está difícil, y está complicado, y tengo miedo de hundirme, tengo miedo de no ser lo suficientemente capaz para seguir adelante. Y se empezó a enfocar en los problemas y en las circunstancias que lo rodeaban. Y lo mismo hacemos nosotros, igualito. En el matrimonio, que creo que es el ejemplo más como fácil de entender, empiezas otra vez con tu pareja y los problemas van a seguir. Los problemas no se resuelven de un día para otro y luego surgen nuevos problemas, ¿no? Yo solamente he visto matrimonios, algunos han funcionado, otros no han funcionado, pero lo que tienen en común es eso, problemas, siempre. Y siempre los hay diferentes, ¿no? Y primero empieza el noviazgo con no me estás hablando lo suficientemente bonito. Luego ya cuando se casan empiezan con no has lavado los trastes y yo quiero que los laves. Y luego tienes hijos y no lo estás educando bien, ¿no? Y le estás dando galletas cuando no quiero que le des galletas. Y así van surgiendo problemas que son inevitables. Y a veces creemos que nuestro milagro fue inmediato y ya todo va a cambiar para siempre. Pero las circunstancias siguen siendo iguales.
Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no calmó el agua cuando Pedro se bajó? O sea, ¿por qué cuando Pedro le dijo, va, ya voy, dime que vaya a ti? Le dijo, va, nada más espérame tantito, que se calme la tormenta, ahora sí vas, ya bájate y camina. Hubiera sido más fácil, hubiera estado más tranquilo Pedro, ¿no? Tal vez hubiera dado como otros pasos. Pero es que la vida no es así. No se te acaban los problemas porque estamos creyendo en Jesús. Más bien superamos los problemas porque creemos en Jesús. Y a veces nos es complicado entenderlo. Yo creo que dejó la tormenta para que Pedro estuviera seguro que no era por sus fuerzas. Eran esas dos piernas que lo sostenían sobre el agua, pero esas mismas dos piernas empezaron a hundir porque ya no sentía o ya no creía que Jesús lo estaba respaldando. No son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad de entendimiento, nuestra inteligencia lo que hace que sigamos adelante. Por supuesto que ayuda, pero el que nos da la fortaleza es Jesús. Y cuando Jesús te dijo, vas a empezar un negocio nuevo, y tú le creíste, y estás invirtiendo todo tu dinero, invertiste todos tus ahorros en ese negocio, y ahora estás teniendo problemas con clientes, no temas ni desmayes porque Jesús está contigo, tu Dios no te abandona. Y desde el principio, desde el momento en el que invertiste todo tu dinero, fue un yo creo en ti, Dios, y tú vas a hacer las cosas. Y en este momento que estás viendo dificultades y que estás viendo como que los clientes no están llegando, la inversión no está dando resultados, es momento de que voltees otra vez a ver a Jesús y decir, yo creo que tú me sigues sosteniendo. Yo sigo caminando sobre el agua, no porque yo soy muy capaz, no porque yo soy muy inteligente, no porque fui muy listo al hacer esta inversión, sino porque mi confianza absoluta está puesta en ti y yo creo en un Dios grande y todopoderoso. Yo creo en un Dios. Yo creo en un Dios que no me deja. Y vamos a fallar. Así como Pedro falló y Pedro flaqueó y Pedro empezó a hundirse, también nosotros. Pero no temamos porque hay alguien que nos levanta, ¿no? En el momento en el que nosotros volteamos a Jesús y le decimos, por favor, sálvanos, Él nos toma de la mano y nos levanta. Y entonces, toda esta historia, justo ya, entran a la barca. Y en el momento que entran a la barca ya se calma la tormenta, ¿no? Jesús calma la tormenta y dice, bueno, ahora sí ya, vámonos. Todos los discípulos dicen, ¿de verdad eres el Hijo de Dios? Y continúa la historia. Y es como ¿para qué fue este milagro? Los otros milagros que habíamos visto, además de que eran enfrente de multitudes, y entonces las multitudes veían a Jesús y decían, o sea, y creían, ¿no? Su corazón se sensibilizaba y creían. ¿Los entiendo más? O los milagros de sanidad, ¿no? El ciego que no ve, ya ve. ¿Cómo para qué? Pues para que vea y vea la grandeza de Dios. Pero este milagro de te voy a dejar a ti, Pedro, que camines sobre el agua, para mí es una enseñanza de nosotros podemos hacer lo que Jesús hace. Y todo lo que Jesús hizo, nosotros somos capaces de hacerlo con una condición: fe. Es el milagro que se ve en estos pasajes, la fe. Una fe arrebatada, una fe alocada a cada momento, desde el principio, desde que ellos toman la barca y deciden irse y le creen a Jesús que los va a alcanzar. Desde ese momento es una prueba de fe de todos los discípulos. En el momento en el que Pedro se baja, es cuando nosotros tomamos nuestro milagro y le creemos a Jesús desde el principio. La fe que se muestra en estos pasajes me conmueve y me impresiona porque no cualquiera lo hace. Y muchas veces tomamos este pasaje como un regaño a Pedro de es que no tuviste fe, ¿no? Como si Jesús lo hubiera querido humillar un poco de a ver, inténtalo y ya ves, te hundiste. Pues no puedes porque no eres Jesús.
Pero creo yo que es todo lo contrario, es una esperanza. Estos pasajes, estas letras, son una esperanza para nosotros, de que lo que Jesús dice, Jesús respalda, y de que nosotros con fe podemos hacer todo lo que Jesús ha dicho. En este día yo quiero que pienses en qué milagro le has pedido a Jesús, a Dios. Que pongas en tu mente, o sea, ¿qué milagro te ha cumplido Dios? Porque diario vemos milagros en nuestras vidas y a veces no nos enfocamos tanto en ellos. El despertar todos los días es un milagro. Muchos de nosotros hemos estado en posiciones de riesgo, ¿no? Y la oración de nuestros padres o la oración de nuestros hermanos nos han rescatado. Muchos de nosotros hemos estado en adicciones y le hemos pedido a Dios, le hemos pedido a Jesús que nos saque de esas adicciones y nos ha sacado. El estar con tu familia es un milagro. El ver a tus papás cada semana, el ver a tus hermanos cada semana o cada día es un milagro. El que tengas un trabajo es un milagro. El que tengas un trabajo bien remunerado y que te guste es un milagro más grande. Y todo nuestro día está lleno de pequeños milagros que deberían de estar afirmando nuestra fe y que deberíamos de prestarles un poquito más de atención y todos los días decir, sí es cierto, Jesús es grande, sí es cierto, Dios me ama, sí es cierto, Dios es todopoderoso. O sea, tienes toda la razón, Dios, tú eres grande y tú eres bueno y tú eres misericordioso y tu gracia es infinita. Y todos los días tenemos una razón para que nuestra fe se siga fortaleciendo. Pero nos enfocamos en los problemas, pero nos enfocamos en todo aquello que no podemos controlar y se nos va olvidando un poco Jesús, ¿no? Y se nos va olvidando un poquito lo que Él hizo por nosotros. Tenemos como congregación que agradecerle a Dios que seguimos aquí, porque Dios ha puesto este lugar y ha sido un milagro que podamos permanecer aquí. Y cada una de las cosas que hemos ido arreglando en este lugar han sido un milagro y ha sido solo por la mano de Dios. Ya que tienes en mente ese milagro importante que le pediste, date cuenta si para ti sigue siendo un milagro o ya es algo cotidiano. Para ti ya fue muy fácil restaurar tu matrimonio, ya lo tomas como algo que hiciste tú. Para ti ya fue muy fácil empezar ese negocio y dices, bueno, fue mi esfuerzo, mi sudor y mis ganas de salir adelante lo que logró que este proyecto estuviera en pie o no. Y date cuenta de los problemas que tienes ahorita. ¿Qué es lo que te está asustando? ¿Qué es lo que te está dando miedo en este momento? ¿Qué es lo que hay alrededor de tu milagro que está haciendo que pierdas de vista a Jesús? Puede ser que en tu familia empiecen a haber nuevos problemas, que la relación se empieza a turbar un poco con los hijos y entonces ya lo estás viendo muy difícil. Una vez más se están alejando, una vez más me dejaron y entonces yo creo que ya no va a ser. ¿Qué tipo de milagro le has pedido a Dios? ¿Y por qué te has desenfocado? ¿Por qué te está dando miedo? Cuando vemos un poco a Pedro, lo admiro. Yo lo admiro mucho porque era muy arrebatado, era muy valiente, pero también por toda la confianza y el amor que le tenía a Jesús. Fue el único que se atrevió a probar a Jesús de esa forma y a decirle, va, yo me bajo de la barca porque creo en ti, porque sé perfecto quién eres. Me voy a bajar de la barca porque quiero hacer lo que tú estás haciendo y quiero ver si puedes respaldarme en esto, ¿no? Y se equivocó muchas veces y muy feo. Le quitó la oreja, negó a Jesús y, o sea, después de esto no fue otro, ¿no? No fue un cambio completo que ya nunca más hizo nada malo, no. Pero la confianza que tenía Pedro Jesús hará algo. ¿Qué va a hacer? ¿Quién sabe?
Quién sabe si pueda, pero tal vez en el futuro, ¿no? En el futuro hará algo Él. Yo los invito hoy a que cambiemos un poquito el concepto de fe. Bueno, más bien, que cambiemos la forma en la que pensamos de la fe y le pongamos estas palabras que para nosotros son un poquito más aterrizadas. Cuando Pedro saltó de la barca, él tuvo la convicción de que no se iba a hundir, él tuvo la certeza de que iba a ir hasta Jesús, él supo que sus pies no eran lo suficientemente fuertes para aguantar, toda la física le decía que no podía, y además estaba oscuro, entonces definitivamente no veía nada, ¿no? Cuando hablamos de fe muchas veces decimos, es que tienes que dar un paso sin ver. El que dio un paso sin ver fue Pedro. Yo no me imagino, me imagino perfecto por qué creyeron que era un fantasma si estaba todo oscuro y de repente vieron una sombra. Entonces el pobre Pedro, cuando se baja de la barca, claro que tuvo que tener fe, ¿no? Y yo me imagino a él diciendo, tengo la convicción de que no me voy a hundir porque ni siquiera veo el fondo, ni siquiera sé cómo dónde voy a caer, no sé dónde voy a pisar. Mi siguiente paso va a ser con certeza de que no me estoy hundiendo y estoy creyendo que estoy caminando hacia Jesús, lo veo más o menos, entonces voy a ir hacia esa sombra. Es la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y cuando lo ponemos como en esas palabras es un poquito más fácil. Es un poquito más fácil como comprender qué estoy esperando. Y en este caso, ¿qué estaban esperando los discípulos? Para mí es muy, muy básico, muchas veces utilicé fe para hablar de todo, menos de fe, ¿no? Y entonces ya decimos, fe se vuelve una palabra más en nuestro diccionario cristiano, ¿no? Y ya es una palabra que repetimos. Pero cada vez que leo el significado, es una llamada de atención a mí de verdad, ¿estás con esa convicción de que Dios puede hacerlo todo? ¿De que no ves nada y vas a avanzar? Así que todo se ve oscuro y no se ve para dónde, y lo único que escuchas son los truenos y las olas que te van a ahogar y vas a seguir hacia adelante. ¿De verdad puedes? Este milagro para los discípulos fue una cosa y para Pedro fue otra. Para los discípulos fue una afirmación de que Jesús era Jesús, de que seguía siendo Jesús, de que seguía siendo todopoderoso y de que Él podía hacer cosas increíbles. Para Pedro, este milagro fue una llamada de atención de tú sabes quién soy, tú sabes lo que puedo hacer, pero en el momento en el que dejes de verme y en el momento en el que dejes de poner tu mirada en mí y creer que soy yo a través de ti, las cosas no te van a funcionar. Para Pedro fue una llamada de tú puedes, tú tienes fe, tú crees, pero a veces te distraes, Pedro. A veces no pones atención, a veces se te van las cabras, ¿no? A veces mochas orejas, a veces niegas, a veces te pones alocado, pero regresa tu mirada a mí, porque soy yo el que hace las cosas a través de ti. Y para mí eso es lo más importante y eso es lo que les quiero dejar esta mañana. No somos nosotros, porque en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Definitivamente Pedro no podía. Pedro por sus capacidades no podía caminar sobre el agua. Pedro por su habilidad y por la física y por muchas otras razones, se tuvo que haber hundido, pero empezó a caminar y así es como nos funciona a nosotros. Cuando hablamos de que nuestra habilidad no se fortalece, no se trata de que en lo que somos malos nos vamos a volver muy buenos, ¿no? Si yo no sé cocinar, no significa que de la noche a la mañana, porque tengo fe, voy a hacer una increíble enchilada. Ni siquiera sé qué se come bien. Bueno, el punto es, no es esa la fe. La fe sería, ok, no sé cocinar, pero tengo la certeza de que puedo aprender, tengo la convicción de que lo puedo hacer. Lo que voy a empezar a hacer es aprender a estar practicando, ¿no?
sea, al principio no te voy a decir soy una excelente cocinera, al principio no te voy a decir soy la mejor hija del mundo, no te voy a decir tengo ya una relación increíble, pero yo creo que Jesús me está respaldando, yo creo que Jesús está conmigo y lo que Él ha dicho que voy a hacer, lo voy a lograr, porque mi fe está puesta en alguien más grande, porque no son mis capacidades, porque Dios me ha dado muchas cualidades que Él va a usar, pero sin su respaldo, sin su cariño, sin su amor, sin su apoyo, yo no lo voy a lograr. No es por mis fuerzas, no es por mi habilidad, no es porque yo puedo, es porque Él es más grande y Él me está respaldando. Quiero terminar con una pequeña reflexión, ¿no? Circunstancias, problemas y tormentas siempre vamos a tener. No dejes que los problemas a tu alrededor, que la tormenta, que los truenos te espanten. Es normal que causen miedo. Es normal que nos den un poco de incertidumbre. No es fácil seguir adelante. Es normal que la situación nos pongan nerviosos, nos pongan temerosos. ¿Estás escuchando esa tormenta que estás escuchando esos relámpagos? ¿Estás viendo como esos relámpagos, escuchando que todo tormenta se calma y luego viene más fuerte? Pero tu oído con quién está. Ya lo hiciste. Camina. ¿No? Y muchas veces como caballo deberíamos de ponernos como nuestras dos paredes y enfocarnos en seguir a nuestro Padre, que nos ama, que nos ha cuidado y que nos ha protegido desde el día en que nacimos. Porque ¿cuántos no hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? Dios ha sido bueno y Dios ha sido grande. Y en mi vida lo he visto día a día. Y hoy puedo decir gracias, Padre, porque hasta aquí has sido fiel y porque has sido bueno conmigo. Y porque aunque he fallado y aunque he hecho las cosas mal, yo sé que cuando clamo a ti, tú me levantas y tú me salvas. Tú me rescatas de hundirme y me ayudas a seguir caminando. Vamos a darle gracias a Dios y si me pueden ayudar un poco. Padre Santo, yo te agradezco, Dios, porque tu fidelidad es grande, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz, hoy queremos escucharte a ti y queremos distinguir tu voz entre la tormenta, precioso Dios. Señor, yo te pido que tú toques nuestras vidas, que tú toques nuestro corazón y que hoy podamos arrepentirnos de no haber tenido la fe que necesitábamos, Señor. Hoy rescátanos, Padre, a todos los que nos estamos hundiendo. Hoy te decimos, sálvanos, Señor. Sálvanos y levántanos porque queremos seguir caminando sobre el agua. Queremos seguir caminando sobre ese milagro que tú nos has prometido, Señor, que ya nos has dado.
Padre, hoy queremos caminar hacia ti, escuchándote y sabiendo que eres tú y solo tú el que nos respalda, que eres tú y solo tú el que hace las cosas. Hoy tenemos convicción de que lo que tú has dicho tú vas a hacer. Hoy tenemos la certeza de que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Hoy tenemos esa convicción de que vas a restaurar mi matrimonio y hoy tenemos la certeza de que lo vas a seguir haciendo por los próximos años. Tengo la convicción de que nos vas a sacar de la depresión y esa certeza de que no me vas a dejar nunca. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno y hasta aquí hemos visto tu mano poderosa guiándonos, Señor. Gracias, Señor, por todos los milagros tan pequeños o tan grandes que has hecho en nuestras vidas. No dejes que nos desenfoquemos, Señor. Recuérdanos todos esos milagros, porque cada día podemos gritar y podemos decir que tú eres Dios, que tú eres grande, que tú eres fiel, que tú eres amor, Señor. Padre, hoy queremos ser como ese Pedro arrojado que se atrevió a bajar de la barca, y hoy queremos ser esos hijos fieles que a pesar de las circunstancias y a pesar de los problemas nos atrevemos a dar un paso adelante del otro, aunque no veamos nada, aunque las olas estén grandes y aunque los truenos se escuchen fuerte, Padre, aunque la tormenta sea terrible y aunque el miedo nos esté invadiendo, queremos escuchar tu voz y verte y caminar en tu palabra, precioso Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que el milagro que ya has hecho en nuestras vidas lo vas a seguir cumpliendo, Señor. Todavía no terminan esos milagros, Señor, y seguimos caminando por ellos y para ellos. Gracias porque eres fiel y no nos dejas. Gracias porque eres bueno y aunque nos equivocamos nos ayudas. Gracias porque cuando clamamos tú respondes, porque cuando necesitamos tu ayuda tú estás, y porque cuando actuamos tú nos respaldas, Padre. Tú eres bueno y maravilloso, Dios. Gracias, Señor.